¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra. Señor Padre, buenos días. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque eres tú el que nos has traído, el que nos has escogido. Eres tú el que nos revela tu palabra. Eres tú el que nos llena de tu Espíritu Santo, Señor, y eres tú el que provoca cambios en nuestras vidas, el querer como el hacer. Señor, te pido por cada uno de nosotros, como cantábamos en la mañana, Señor, danos esa pasión por tus cosas, que nosotros tengamos ese deseo de estar estudiando tu palabra y queremos, Señor, darte la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en estos momentos, que seas tú el que nos hables, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a revisar el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y miren, mientras llegan al capítulo 11, nada más voy a recordar, me parece que es el versículo clave del libro de Hechos, el versículo clave, el importante, como lo quieras anotar. Y está en el versículo 8, cuando Jesús está con sus discípulos, los últimos momentos, les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, en el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los, ¿qué dicen, hermanos? Hasta los confines de la tierra. Este es el propósito. Fíjense que más adelante, cuando dice, versículo 9, y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. En este momento fue el último tiempo, los últimos momentos que los discípulos vieron a Jesús. Parece que les dijo: yo ahí los dejo, yo hice lo que tenía que hacer. En mi voluntad he decidido que ustedes ahora vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones. Esto es importantísimo que siempre lo recordemos. ¿Cuál es el propósito, hermano? Nosotros somos escogidos de Dios. Nos hemos apartado del pecado, nos hemos arrepentido, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí o no? Amén. Y entonces ahora tenemos una comisión de ir y predicar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Bueno, vamos al capítulo 11. Desde luego, si hay alguna persona aquí que aún no ha recibido a Cristo, bueno, pues lo va a escuchar. Es una gran bendición estar en la familia de Dios. Entonces, en el capítulo 11, Hechos 11, dice el versículo 1: los apóstoles y los hermanos de toda Judea. Dice que algo les quiero compartir. El hermano Abraham me llama, no recuerdo si en esta semana, el lunes o a fines de la semana pasada, y me dice que si yo puedo compartir este tema. Bueno, desde luego que sí, o sea, hay de mí si no lo hago, pero lo que quiero compartirles es lo siguiente: todo lo que uno puede aprender, hermano, cuando, imagínense que ahora fueran ustedes, el próximo domingo, ahora te toca compartir Hechos 12. Si juega la selección mexicana o hay algún pasatiempo favorito, lo vas a tener que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque tienes que preparar el tema. Pero al final de preparar el tema, el Señor revela
enseña tantas cosas que yo no lo haría si alguien no me pidiera que preparara el tema. No sé si me explico. Aún cuando todos los días tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, pero a lo mejor tienes sueño, a lo mejor estás muy ocupado, o a lo mejor tienes preocupaciones y lo lees a la ligera. Cosa diferente si tú te tienes que parar aquí al frente. ¿Sí ves la diferencia? Yo siempre les digo a los hermanos que tienes que estudiar la palabra de Dios como si tú te tuvieras que parar aquí al frente. Ahora me dice muchas gracias, y yo le digo muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. ¿Sí, hermanos? Si eso no quería quedármelo, es un regalo. No sé qué palabra decir. Bueno, entonces, versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, ¿qué dice? Lo criticaron. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Imagínense, los apóstoles y los defensores de la circuncisión. Versículo 13. Quisiera que cuando leamos la palabra de Dios nos estemos imaginando. La palabra de Dios se tiene que leer imaginativamente. Imagínense, regresa Pedro y ya lo espera, ahora sí que un grupo de hermanos, apóstoles y defensores de la circuncisión, y dice la Biblia que lo criticaron. Versículo 3, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces, un término de tiempo, entonces Pedro comenzó a defenderse. ¿Así dice? No. Fíjate, esto es bello. Si tú y yo hacemos un compromiso de estudiar la palabra de Dios, y si en algún momento tienes esta situación, tú no te vas a defender. Tú vas a decir lo que la palabra de Dios dice y punto. No sé si se ve la diferencia. No, es que fíjate que a mí me dijeron que vaya y yo tuve que ir, la verdad no quería, pero mira, no. Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y si alguno de ustedes ya leyó este capítulo, en ningún momento se defiende, simplemente da evidencias claras de que es Dios quien está en medio de este asunto. Y entonces dice: yo estaba orando. La semana pasada o antepasada vieron el capítulo 10. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Una sábana suspendida y bajaba. Imagínate esa visión. ¿Ya la tienes en tu mente, hermano? Una gran sábana que bajaba, se suspendía. Si tú fueras Pedro, si yo fuera Pedro, a lo mejor me echara a correr, no sé, no me quedaría ahí. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Esto para un judío ortodoxo como Pedro era muy fuerte, porque eran animales inmundos que en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio explican acerca de estos animales inmundos. Quizá para nosotros no tiene tanta relevancia, pero para él esto era así como cuando le dicen al hijo pródigo: ve y limpia
los chiqueros, los marranos, ¿se acuerdan? Eso era algo inmundo lo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Eso era contrario a lo que se dice en la ley de Dios para un judío. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, ¿qué dice, hermanos? Tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Vamos a leer los versículos y ahorita regresamos. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Entonces, lo primero que vemos es que Pedro se resiste, porque si recordamos en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, son a judíos, ¿sí se acuerdan? En Hechos 11 son a los samaritanos. Y en este capítulo vamos a ver los primeros gentiles. En Hechos 2, hermanos, ¿se acuerdan qué sucedió en Hechos 2:4? Hechos 2:4. Ok, pero vean, vamos a leer el versículo. Hechos 2:4. Para que vayan viendo, para que vayamos viendo lo que está sucediendo con este texto. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en, ¿qué dice? En diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces ahí son judíos y dice la palabra que todos comenzaron a hablar en lenguas. Luego en Hechos 8, Hechos 8:48. 8:14. Aquí estamos ya hablando de samaritanos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se sentaron, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, versículo 17, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron, ¿qué dice? El Espíritu Santo. En lo primero es que hablaban en lenguas. En lo segundo, Pedro y Juan oraron, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y ahora con los gentiles, en el versículo, en el capítulo 11, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio, se refiere a Hechos 2:4, descendió sobre todos nosotros. Fíjense, la primera, hablaron en lenguas. La segunda, Pedro y Juan les oraron y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y aquí revela que mientras Pedro estaba hablando, ¿qué sucedió? El Espíritu recibieron el Espíritu mientras estaba hablándoles. O sea, esto es muy importante
que lo tengamos en cuenta, porque como nos compartía en el devocional, hoy en día las diferencias que tenemos en diferentes cristianos, no sé, pentecostales, todas las zonas donde se predica la palabra de Dios, algunos hablan en lenguas, otros no, etc. O sea, tenemos que venir a la palabra para dar una interpretación correcta. Aquí vemos que en Hechos 11:15 dice: mientras nosotros estábamos hablando, y recuerdan lo que Pedro estaba hablando, hermanos. Vamos a Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10. Si quieren, desde el 38. Pedro les está predicando. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez, ¿qué dice? De vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas. Tendríamos que ir desde el Deuteronomio hasta el último versículo de la palabra. De Él dan testimonio todos los profetas desde hace miles de años. Fíjate qué maravilla que lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros estamos leyendo, no es una situación que sucedió hace 100 años. Esto viene desde la creación, ¿verdad, hermanos? Mientras dice, de Él dan testimonio todos los profetas. Alguna vez yo escuché que mientras Jesús les enseñaba a los discípulos, les hizo entender que era necesario que el Hijo de Dios sufriera todas estas cosas. Y dice, comenzando desde los profetas, comenzando desde la ley de Dios y pasando por los profetas, les explicaba. Te pregunto una cosa, ¿no te gustaría conocer qué dice la ley de Dios? ¿Qué dicen los profetas acerca de la voluntad de Dios? ¿Sí te gustaría, hermano? Es más, cuando yo escucho a un deportista, apenas en la semana estuve escuchando una plática, y decía que cualquiera de los que están aquí podría correr un maratón. Y yo veía gente pues que estaba pasada de peso, pero él aseguraba que cualquier persona podría correr un maratón. Lo que se requiere es una disciplina. En la semana también leía, dice, usted va a ser el mismo dentro de 5 años, excepto por 2 factores: por los libros que usted lea y a las personas a las que usted se acerque. Esa puede ser la diferencia. ¿Te gustaría que de aquí a 5 o 6 años usted haya estudiado los 66 libros de la palabra de Dios, y cuando usted lea que la Biblia explica a través de la ley de Dios, pasando por los profetas, los salmos, los proverbios, los evangelios, las epístolas, y usted pueda entender cosas de la palabra de Dios? Sí le gustaría, hermano. Porque la Biblia de Dios se tiene que observar, y ahorita vamos a hacer algunas observaciones. Se tiene
observar, interpretar y aplicar. Observar, dice, si usted tiene una hora para leer la Biblia, dedíquele el 60% de ese tiempo a observar la palabra de Dios. Y el 30% interprétela. Desde luego, el 10% de aplicación es toda la vida, ¿estamos de acuerdo? Pero qué maravilla es que nosotros podamos estudiar la palabra por libertad. Estamos leyendo que antes alguien que estudiara la palabra de Dios podría morir, podría ser perseguido, y nosotros tenemos esa gran libertad. Entonces, regresemos al capítulo 11, versículo 12. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hombres. Lo que yo observo en este versículo 12, obviamente Pedro, guiado por el Espíritu Santo, lleva a 6 testigos de los defensores de la circuncisión. Estos 6 hermanos eran judíos, defensores de la circuncisión, y al tomarlos Pedro, que fueran con él, me parece, como decimos así, muy abusado Pedro, ¿no? Muy estratégico. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? ¿Para qué, dice, hermanos? Para pretender exaltar a Dios. Así es. Aquí si nosotros observamos la palabra de Dios, Pedro tiene un cambio. De ser también un defensor de la circuncisión, el Señor lo cambia. ¿Sí o no, hermanos? Este texto lo que nos está diciendo a nosotros es que nosotros no tenemos que hacer distinción de personas. ¿Cómo veía Pedro a Cornelio? Ustedes ya lo vieron la semana pasada o la antepasada. ¿Qué podemos decir, hermanos? Sí, un habitante de Cesarea, un militar, ¿no? Lo vimos en el capítulo 10, un centurión, comandante de tropas, un gentil. Al ser un gentil es un inmundo, ¿no? Como los animales, porque así lo dice la Biblia. Para un judío era prohibido visitar a un gentil, y comer era el acabose. Porque ¿qué significaba el que él comiera? Sí, está bien. Cuando un judío comía con un gentil, estaba dando evidencia de que tenía comunión con él. Eso significaba la comida. Entonces Pedro veía todo eso en un gentil, en Cornelio. Pero ¿cómo lo veía Dios? Un hombre devoto, piadoso, temeroso, que oraba, daba limosnas. Eso que estamos haciendo ahorita lo estamos diciendo a raíz de que estamos observando la palabra de Dios. Mientras que para Pedro,
Cornelio era inmundo, para Dios tenía cosas que veía en ese hombre, cosas maravillosas. Esto no solamente es para Pedro, esto es para nosotros. ¿Cómo es que debemos de ver hoy a la humanidad? Como ve Dios a las personas. Pero imagínense ustedes, Pedro, un ortodoxo, dicen muchas veces que no es tanto la situación religiosa, sino es una situación cultural. Cuando somos cristianos culturales, tenemos que hacer la transición a ser cristianos bíblicos. Porque el cristiano cultural tenemos muchos prejuicios que hemos aprendido desde niños. Y para poder desaprender todas esas cosas, cuesta trabajo, ¿sí o no, hermanos? Todos esos paradigmas que tenemos hoy en día. En una ocasión, en un ejercicio, cuando estábamos viendo con gente que tiene gente a su cargo, y comúnmente cuando tú visitas a una persona, llámese supervisor, gerente, director, y dicen, los problemas que tengo hoy en este lugar, si no fuera por la gente, todo estaría bien. Imagínense. Entonces, el ejercicio que hacíamos es que a las personas con las que él trabaja, haz una lista de 10 cosas buenas que tú veas en esa persona. O de otra forma, si tú tienes a alguien que te cae mal, haz una lista de 10 cosas buenas de esa persona, porque seguramente sí tiene cosas buenas. Todos los que estamos aquí, Dios nos creó con dones y talentos. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Nadie de los que está aquí puede decir que es bueno para nada. Cada uno de los que estamos aquí somos buenazos para hacer algo. Ese es un principio. Yo espero que en esta congregación, que es chiquita, no tengas a un familiar, un amigo, un vecino que te cae mal. Si te cae mal, tú tienes que hacer algo para encontrar en esa persona qué cualidades tiene buenas. Entonces, todos nosotros crecimos en diferentes ambientes. Y hoy en día tenemos esa información en nuestra cabeza y hacemos juicios con esa información que tenemos. Entonces, por eso es que muchas veces decimos que esa información que está en nuestro cerebro tiene que ser limpiado. ¿Con qué tiene que ser limpiado, hermanos? Con la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, abrimos y Dios es el que nos está hablando. Entonces, dice el versículo 15, por favor. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, todo como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que nosotros, el creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Fíjense que este versículo pareciera que los defensores de la circuncisión habían entendido que también Dios les había dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios a los gentiles.
Pero vemos que a través de toda la carta, todo el libro de Hechos, los judíos se oponen, no sé qué palabra podría decir, pero es como fieras. De hecho, Pablo lo persigue, a Jacobo lo matan, hay una división, hay una gran división para que de una vez por todas. Es más, Pedro, el apóstol, ¿cómo se llama? Pablo, confronta a Pedro porque Pedro, cuando venían los defensores de la circuncisión, se alejaba de los gentiles. ¿Recuerdan ese texto? Y ya pasaron 10 años desde que el Señor ascendió a la diestra del Padre. 10 años. Y eso que estaba sucediendo con Pedro habían pasado ya más de 20 años. O sea, pareciera que Pedro aquí entendió de una vez por todas, pues no. O sea, qué difícil es que nosotros desaprendamos y que dejemos que la llenura del Espíritu Santo penetre en nuestros corazones y podamos ver las cosas como Dios las ve. Imagínense, hermanos, si usted solamente abre la palabra de Dios cuando viene, o sea, hoy, y no la vuelve a abrir durante toda la semana, ¿cuánto tiempo creen que usted va a cambiar su manera de pensar? Dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que de esta forma cambie tu manera de vivir. Porque a lo mejor nosotros hoy en día los medios de comunicación nos dan mucha información, y mucha información es de odio, de rechazo, de crítica negativa, que no agrega valor a tu alma y a tu espíritu. Hoy más que nunca tenemos que estar, pero de verdad, o sea, dedícale un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, pero como si fuera cuestión de vida o muerte. O sea, todo esto, yo dije, ¿cómo puede ser? Dios utiliza todo un plan. Pedro tiene una visión, Cornelio está orando a 50 kilómetros, ahora sí que al mismo tiempo Pedro tiene hambre, sube a orar y tiene una visión. En otro lugar a 50 kilómetros, un centurión está orando, pero fíjate cómo prepara Dios las cosas. Cornelio tiene una visión y le dice que mande unos hombres para hacer traer a Pedro. Él le va a dar un mensaje de salvación para él y toda su familia. Pedro no sabe, Cornelio no sabe. Pedro es duro de cambiar y este hombre es un devoto, gentil. ¿Sí ves cómo prepara Dios las cosas? Solamente eso tú lo vas a ver, lo vas a observar cuando tú estés comprometido con el estudio de la palabra de Dios. Solamente Dios te va a revelar eso y vas a ver de qué forma está actuando Dios haciendo su plan. Es importante, hermano, que yo no sé si el año que viene o la primera vez que vine pregunté cuántos años tenían en Cristo. 20 por ahí escuché, ¿no? O 10 me decían. Eso quiere decir que al menos 10 veces has leído toda la palabra de Dios. Si tienes 20 años, quiere decir que has leído 20 veces la Biblia completa. Entre más dejes, entre más estés leyendo la palabra de Dios, tu forma de pensar va a cambiar. Y es necesario que lo hagamos. No sé cómo lo recibas. Recuerdo, bueno, tengo un grupo donde estamos estudiando capítulo por capítulo, pero yo sí les pido a los hermanos que si van a venir a tomar el estudio realmente se comprometan, porque tenemos que trabajar en observar, en interpretar y aplicar la palabra de Dios.
Vamos al siguiente texto que nos marca aquí, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Versículo 19. Estos judíos son los que habían sido expulsados, hermanos. Cuando dice la palabra que recibiréis poder, yo digo, ¿cómo puede ser que estos judíos que fueron desalojados todavía tengan el ánimo de compartir la palabra de Dios? ¿Qué poder hay en ellos? Porque a lo mejor nosotros aquí, los que estamos pasando por situaciones complicadas de salud, complicadas en la cuestión económica, no sé qué problema tengas. Lo que es seguro es que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Y si te digo, y si nosotros hacemos un compromiso de compartir la palabra de Dios, posiblemente digas, y con mucha razón, no tengo el ánimo. Aquí tenemos un ejemplo de gente que fue desalojada y dice, los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y les voy a decir algo, de Jerusalén a Antioquía, más o menos son como 500 kilómetros. De Jope a Antioquía son 50 kilómetros y no había Uber, no había coches, no había bicicletas, posiblemente camellos, caballos. Es como si ahorita le dijeran, hermano, nos vamos caminando a Satélite, ¿cómo les cae a ustedes? Vamos a predicar la palabra, ¿cuántos irían? Cuando Dios dice, y recibirán poder, eso tenemos que entenderlo. Cuando decimos, hoy te toca leer 4 capítulos, estoy cansado, entonces quiere decir que ese hermano o hermana no ha recibido ese poder. O sea, tú lo sabes. Tú sabes si tienes ese deseo, esa pasión por abrir la palabra de Dios y estudiarla. Porque la palabra de Dios no puede dejarnos para que digamos, ¡qué barbaridad! ¡Qué hombres existieron hace cientos de años! Hoy ya no existe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es la clase de hijos que quiere Dios, llenos de poder, hermanos. Y si tú no sientes eso, dice alguien, pongámonos de rodillas y clama a Dios por ese poder. Entonces, dice, sin embargo, versículo 20, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a quién, hermanos? A Bernabé. Mandaron a Bernabé. ¿Qué tal si esta iglesia empieza a crecer? ¿Qué es lo que queremos al final? Queremos más gente que se salve, más gente que esté con el Señor y menos gente que se vaya al infierno, porque esa es la verdad, ese es el fin último. Aleluya, gloria a Dios.
No vamos a pedirle a Abraham que pues, él se encargue de todos los centros. Necesitamos a Bernabés. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Como dice el Señor en los Evangelios, invierte en el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan, hermanos? No inviertan en cosas terrenales. A mí sí, una vez yo lo dije, como que Dios no quiere flojitos. No sé si lo están viendo. No entendemos eso. Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando llegó, le mandaron a Bernabé. Bueno, este Bernabé tuvo que caminar más de 500 kilómetros. Yo no sé si por mar o por tierra, pero al menos fueron 500 kilómetros. Cuando él llegó y dio las evidencias de la gracia de Dios, ¿qué dice? Se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre, ¿qué dice, hermanos? Bueno, lleno del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Él dice en versículo 25: después partió Bernabé para Tarso. Son otros 400 kilómetros. ¿Por qué Bernabé no se quedó él a enseñarles la palabra de Dios, sino que él quiso ir a Tarso? ¿A qué fue a Tarso, hermanos? En busca de Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, ya lo leyeron, los hermanos no querían estar con él? ¿Y qué hizo Bernabé? Lo llevó con ellos, lo tomó, se hizo a cargo de él y le salvó la vida. Claro, no tenemos más tiempo, pero podríamos seguir platicando de estas actitudes, de este carácter de personas como Bernabé. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Dije, son 500 kilómetros, otros 400, 900, y de regreso ya son 1300 kilómetros. No sé cómo caminó, o se fue en caballo, camello. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué dice? Primera vez. Antiguamente esta palabra cristiano era una especie de burla. Después cambió. Un cristiano es aquel que se aparta del pecado, que se aparta del pecado, que pide perdón, que recibe a Jesucristo y tiene la salvación por gracia. Ese es un cristiano. Se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, es el mismo que profetizó que el dueño de ese cinturón iba a ser muy maltratado, y se refería a Pablo. Se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían, ¿qué dice, hermano? En Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de ¿quién? De Bernabé. Otros 500. O sea, yo digo, bueno, cuando usted lee la palabra de Dios y piensa, si usted fuera Bernabé y de pronto lo sacan de Jerusalén, que era la matriz, ¿no? O sea, la ciudad cosmopolita,
el status quo, aquí están todos los apóstoles, está el gobierno, y ahora me mandan a Antioquía. ¿Sabrá Dios qué habrá allá? Y él llega y ve todo lo que ha pasado con los griegos y se alegra y los anima a seguir fieles en el camino, y después ve la oportunidad o la cantidad de trabajo que hay y va por Saulo de Tarso, regresa a Antioquía y predican todo un año, y después hay una necesidad, se recauda la ofrenda, que es 2 de Corintios 9:7, y van a Judea a dejar este encargo. ¿Cómo te imaginas a Bernabé, hermano? ¿Lleno de poder? Sí. ¿Por qué toma una decisión de ir por Saulo? Cuando dice lleno del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones todos los días. Y la Biblia lo muestra. Si usted tiene al Espíritu Santo, cada vez va a tomar mejores decisiones. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento puede ser para bendición o puede ser para maldición. Pero un corazón sano, lleno del Espíritu Santo, conocimiento o mente y corazón, cuando se alinean estas dos cosas. Por eso la palabra dice que Bernabé es una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe. Gloria a Dios. Puede ser que alguien le dice, oye, pero ir a Tarso es peligrosísimo. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, hay algo dentro de ti que tú puedes tomar esas decisiones. Esto no hay forma de explicarlo. Simplemente te puedo decir, hermano, seguro que tú tienes muchos problemas, pero cuando tú estás en las cosas de Dios, Dios fortalece tu fe. Amén. Escuchaba de las oraciones de los enfermos. Yo mismo era muy renuente, tengo 30 años en el Señor. Y yo siempre decía, bueno, si está enfermo, que vaya al doctor. Me pasó con mi nieta. Esto fue hace 2 años. Mi nieta tenía una enfermedad degenerativa desde los 12 años. Y la llevamos al infantil y ahí la estuvieron atendiendo. Yo conozco personas con esa enfermedad que ahorita no recuerdo ya el nombre, pero son adultos y viven, les duele el cuerpo, cambio de ánimo. Y yo me imaginaba a Ana Paulina que pues era niña, en su adolescencia, decía que no se podía solear, que no podía hacer esto, que no podía hacer prácticamente nada. Y la verdad fue una de las veces que yo me entristecía tanto. Pues es algo que dices, son momentos en los que tú, hermano, vas y doblas tu rodilla. O sea, no es porque alguien te dice, sino ya yo creo que lo han hecho. Es algo que no explico. ¿Cómo es que este hombre está de rodillas y tiene 2 horas ahí? Porque realmente dice, Señor, tú la puedes sanar. Si los médicos dicen que esto es degenerativo y que no es irreversible, eso dicen ellos, pero tú la puedes sanar. Sí es, gloria a Dios. Y clamaba, cuando dice, es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo le dije, Señor, dame ese carácter, dame ese sentir, dame esa actitud. Y mi familia se entera y algunos amigos se enteran y
se unen conmigo a la oración. Fueron a hacerle sus análisis y a mi hija le dicen: señora, lo que le voy a decir, los médicos no podemos decir que es un milagro, pero le voy a decir que su hija no tiene nada. Gloria a Dios. Pero sin embargo queremos darle seguimiento. Paulina le están dando seguimiento, no tiene nada. O sea, ya el segundo estudio y la niña sale sin ningún problema. Gracias, Dios. ¿Cómo les explico eso, hermanos? ¿O cómo les digo? Es cierto, un amigo que es en Texcoco y es pastor, es investigador a nivel nacional, me dice: ¿por qué no la traes aquí para que vean el famoso ese factor de transferencia en el Politécnico? Bueno, pues se la dieron y ahora resulta ser que potenciona sus defensas y Paulina está bien, hasta ya creció. Ojalá un día tengan la etiqueta: hombres, personas buenas, llenas del Espíritu Santo. Fíjate, ¿iré o no iré por Saulo de Tarso? La Biblia dice que no dudó, fue. Esa es una persona cuando está llena del Espíritu Santo, por favor, hermanos. Hay algo dentro de ti que dice: ve, hazlo, cómpralo. ¿Me explico? Sí, es Dios en tu vida y lleno de fe. El hombre que tiene fe dice: si Dios en Hechos 1:8 dice: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, si a ti te mandan, vas a dudar. Por eso cuando Abraham me dice: gracias por venir, yo le digo: ya no me digas eso, hermano. Esto es un favor que me hacen a mí de estar estudiando Hechos 11. Y hay tantas cosas que podría decirles ahorita, hablando desde la ley de Dios, pasando por los profetas, y dices: qué barbaridad, cómo Dios cumple todo lo que dice en su palabra. Amén. Sí, es gloria a Dios. Y los métodos que utiliza Dios, ya me perdí del tiempo, hermano. Ok, y los métodos que Dios usa. Fíjate cómo Dios cambia a Pedro. Prepara todo un plan, le permite que rezongue. Jamás ha entrado algo inmundo en mi boca, le dice. ¿Se acuerdan? Sí. Y 3 veces sucede lo mismo. Pero como no solamente con la visión va a cambiar Pedro, le permite experimentar y ver a Cornelio y su familia, un gentil, un inmundo, recibir al Espíritu Santo. ¿Sí ves? Visión. Y Dios le permite ver en vivo. Y aún así Pedro se resiste. Yo no creo que seamos más fáciles que Pedro, hermanos. Entonces, por favor, tienes que estudiar la palabra de Dios. Si quieres leerla en 3 años, lee un capítulo diario. Si quieres leerla en 1 año, tienes que estudiar 5 capítulos diarios. Por último, algo que me gustó mucho. Dice: siembra un pensamiento. A lo mejor esto que estás diciendo lo estás pensando, y cosecha una acción. Siembra una acción. O sea, ya estás leyendo una y otra vez, imagínate 365 veces, y vas a cosechar un hábito. Siembra ese hábito. Dentro de 6 años vas a sembrar, vas a cosechar un carácter. ¿Estamos de acuerdo que la repetición de hábitos genera un carácter? Dentro de 5 años vas a ser diferente. Y cuando siembras un carácter, vas a cosechar un destino. Pero lo tienes que hacer
Cuando yo empezaba a asistir a las iglesias, decías, oye, ¿cómo le harán? De verdad, yo llegué a pensar que las personas que estaban aquí lo único que les faltaban eran alas. Todos y cada uno de nosotros tenemos al mismo Maestro. Gloria a Dios. Y usted puede conocer lo que dice Dios si se compromete. O sea, yo cuando, repito, si Pedro, toda la visión y toda la experiencia y todo lo que vio de Jesús, prácticamente reprobado, hermanos. Eso es un tema que Jesús les hizo un examen en Marcos 4 y a todos los discípulos reprobados, teoría práctica reprobados. Entonces, no creo yo que sea mucho más dócil. Le digo a mis hijas, si ustedes no leen es porque creo que no necesitan leer, pero yo soy tan necesitado, tan duro, como dice la palabra, tan duro de servir, que yo sí necesito leer todos los días. Gloria a Dios. A lo mejor los que no leen, porque son bien suavecitos, digo, a lo mejor pueden ser obedientes, todo lo hacen. Yo no, yo sí necesito todos los días estar leyendo la palabra de Dios. Porque si no, como dicen, me llamaba. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la vida de Pedro, Señor. Muchas gracias porque, caray, Señor, si él, viendo todas tus maravillas, todo el poder que tú desplegaste en la tierra, Señor, hay evidencia de que a pesar de todo eso, él se resistía a tu voluntad, Señor. Él fue un apóstol, pero que al final, Señor, pues fue un gran hombre de Dios. Pero vemos todo el proceso. También muchas gracias por la vida de Bernabé, Señor, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, Señor. Todas estas personas, Señor, nos los pones porque no son mitos, no son cuentos. Son todas aquellas personas, son para todas aquellas personas que aceptan la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Esa promesa de que recibiremos poder, Señor, pues está al alcance de cada uno de nosotros. Sí queremos, Señor. Sí queremos. Porque la vida es efímera y algún día estaremos delante de tu trono rindiendo cuentas, Padre. Y ese día queremos estar, Señor, rindiéndote cuentas. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido, Señor, que tú nos des esa pasión en nuestro corazón, porque los tiempos vendrán cada vez más difíciles. Habrá menos gente que crea en tu palabra. Tu palabra dice que el día que regrese hallarás fe en la tierra. Esto quiere decir que las cosas van a ir cambiando abruptamente, Señor. Por eso es muy importante estar estudiando tu hermosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros, que tengamos esa sed. Y, Señor, que si es tu voluntad, que nosotros podamos ver al ser humano como tú lo ves y que pensemos en tus cosas, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque pues, los requisitos son como la vida de Bernabé, gente proactiva, gente de carácter, gente
que ama a las personas, que consuela a las personas, que enseña a las personas. Todo eso, Señor, tú nos lo muestras en tu palabra. Gracias, Señor, te damos por estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.